la comunicación o comunión como medio de revelación. Y hace 8 días estudiábamos Éxodo 3 y yo quiero que lo volvamos a retomar y le vamos a añadir Éxodo 20 ahorita. ¿Por qué yo quiero recalcarles tanto este punto de hoy? De nada nos serviría estudiar todas las escrituras, de nada nos serviría sabernos todas las escrituras, de nada te serviría saber 31.103 versículos, de nada te sirviera saber 1.189 capítulos, de nada te supiera saber 783.137 palabras, de nada te valdría saber 3.566.483 letras si tú no aplicas nada. De nada te sirve eso, o sea, simplemente serías un lector más. Y el Padre no quiere gente lectora, el Padre lo que quiere es que tú cada palabra que estudias o que lees, la empieces a poner por obra. Entonces hay un punto para analizar, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando? Porque es que una cosa es que me hable mi carne y otra cosa es que Yahweh me esté hablando a mí. Y eso lo vamos a entender ahorita en base a este estudio de Moshe y Éxodo 20 para entrar en un contexto de la enseñanza. Y vamos por favor a Éxodo 3. Dice así, que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó a las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Yahweh, que se llama el monte de Oreb. Allí Yahweh se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas, y a Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Yahweh vio que Moisés se acercaba, le dijo, detente Moisés. Y Moisés le contestó, aquí estoy, Adonai. Y Yahweh le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Elohim de tus antepasados, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las matriarcas. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Yahweh y se tapó la cara. Pero Yahweh le siguió diciendo, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado su clamor, su angustia, pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos, y es Canaán, que a futuro será Israel, país donde viven pueblos que no me conocen. Así que prepárate pues, voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Y Moisés le contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Yahweh le dijo, Moisés, yo estaré contigo en todo momento, y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal después de que hayas sacado a los israelitas. Todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Y Moisés respondió, pero si yo le digo a los israelitas, nuestro Elohim, es decir, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob y de las matriarcas, me ha enviado a libertarlos, seguramente van a decirme, a ver, dinos cómo se llama. Y entonces, ¿qué les voy a responder? Y miren lo que le dice Yahweh, en palabras textuales y propias. Elohim dijo a Moshe, Eye Asher Heye, yo soy seré, y añadió, aquí está lo que a los hijos de Israel, el yo soy seré me ha enviado a ustedes. El Elohim además dijo a Moisés, Yu Hei Bai Hei, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, el Elohim de las matriarcas. Me ha enviado a ustedes, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial, generación tras generación. Entonces notemos algo, que lo que es una conversación con respuestas. Démonos cuenta que ahí hay una conversación con respuestas. ¿Cómo se entabla una conversación con el Altísimo, con el Adonai? Y eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo en medio de su pueblo. Porque desafortunadamente la gente se quedó solo en que Dios me habla a través de las Escrituras. Esa es una parte, ese es un complemento del inicio de la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Porque la gente dice, es muy bonito cuando la gente dice, Dios me habló a través de las Escrituras. Sí, Dios habla a través de las Escrituras, pero es que hay algo también. Si Dios me está hablando a través de las Escrituras, porque está al hablar por las Escrituras, por carta, y está al oír la voz audible. Son dos caminos, ¿sí? A los ancestros les hablaba por voz. A nosotros nos habla por cartas, pero también nos habla por la voz de Él. Entonces, cuando Yahweh me está hablando un mensaje, X o Y mensaje a través de las Escrituras, también tiene que comprobarse con la voz de Él.
Porque yo lo estoy leyendo. Un ejemplo, yo estoy dando un mensaje donde de pronto el Padre me dice, yo soy Yahweh Rafa, tu sanador, y yo estoy enfermo. Sí, y resulta que yo simplemente lo leí y ahí se quedó todo y sigo enfermo. Entonces quiere decir que la palabra no cobró ningún efecto, simplemente fue una letra muerta. ¿Sí ven? Y eso es lo que no quiere el Padre, porque el Padre ya está cansado de gente que recita letra muerta. Porque yo puedo invitar aquí a un profesor de cualquier materia y decirle, por favor hágase aquí adelante y lea esto y repítalo, y siga el mensaje, y él lo va a hacer, sin ningún entendimiento ni ningún discernimiento. Y eso es lo que desafortunadamente el pueblo de Dios ha caído, en simplemente leer letra muerta, más no letra vivificada por el Espíritu Santo. Entonces notamos que cuando Moisés empieza a establecer relación y comunión con Yahweh, dése cuenta que el Padre habla, uno pregunta, el Padre responde. Y eso es una relación diaria, hermano. Eso es algo en lo que tiene que ser la esencia y la relación en su vida. Porque la gente está acostumbrada, miren, desafortunadamente, en los 21 años que yo llevo caminando con el Padre, algo que yo me he analizado y he visto, que la mayoría de gente dice, Dios me habló. Y yo digo, sí, si Dios le habló, vamos a mirar Éxodo 20 a ver si Dios le habló. Vamos a Éxodo 20. Porque lo primero que Dios va a hacer cuando le empieza a hablar a alguien, es lo primero que Él va a empezar cuando va a empezar a establecer una relación con una vida, Él le va a poner los mandamientos primeramente. Yahweh no habla a alguien que no cumple mandamientos. Eso es una mentira. Que usted me diga que Dios le está hablando cuando usted no guarda mandamientos. Eso es falso de la falsedad. Esa es la carta de presentación. ¿Cómo Dios habló en Éxodo a través de Moisés? Con cartas. Y nótese que en Éxodo 3 le hace un llamado a Moisés. En Éxodo 20 es el llamado general para todo el pueblo, después de que lo liberta. Les dice, yo voy a hablarle al pueblo. Y el pueblo, como en una misma voz, los 2.500.000 que iban, en una voz decían, sí, haremos. Entonces empezó el Padre a decirles así. Y habló Yahweh todas estas palabras diciendo, vamos a leer desde Éxodo 20. Yo soy el Elohim, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Miren lo primero que Yahweh le habla al pueblo en general. No se les olvide que yo fui el que los saqué de la casa de tierra de Egipto, de esclavitud de la casa del faraón. Primer punto, no olvidarnos quién nos libertó. Y desafortunadamente la gente tiene pérdida de memoria y se le olvida quién fue el que los libertó. Segundo punto donde le habla al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo punto que les está hablando a ellos, no me pongan ninguna imagen, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, que me compare a mí, porque yo soy Yahweh, tu Salvador. Entonces démonos cuenta que qué es lo que hacen hoy en día. ¿Cuál es la comparativa de las religiones? Utilizan cualquier cantidad de imágenes para personificar al eterno de los cielos y la tierra. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie. Ni Moisés lo vio. Él dice que vio una zarza. Todos vieron muchas cosas, figuras simbológicas o proféticas. En el Nuevo Testamento, los fariseos le decían a Yeshua, muéstranos al Padre. O sea, queremos ver una evidencia de Dios. Y él les dijo, pero venga un momento, mi Padre y yo somos uno. ¿Quieren conocer a mi Padre? Pues aquí estoy en representación de mi Padre. Y ellos dijeron, no nos basta, porque tú eres hijo de una mujer fornicaria. María, le decían a María, que era fruto de hija de fornicación. Entonces ellos no pudieron comprenderlo. Dense cuenta, ni los mismos intérpretes de la ley pudieron comprender quién era realmente el Hijo de Yahweh, el enviado. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna ni semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? Démonos cuenta, tiempo presente, la gente, todos pueden decir yo amo a Dios, pero si usted no está guardando mandamientos y está haciendo lo que dice las Escrituras, usted es un aborrecedor de Dios. Le hago una pregunta, ¿a un aborrecedor de Dios Dios le habla? No, seguimos. O sea, dése cuenta que la gente misma se autoengaña creyendo que Dios le está hablando. Y algo que usted tiene que aprender es, si usted está guardando mandamientos y todo lo que en la Escritura el Padre está demandando, ahí va a empezar a hablar Dios. Antes, Dios no le va a hablar. Entonces démonos cuenta que hay gente que desafortunadamente, como cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ellos salieron, su cuerpo salió,
pero su alma quedó ligada al mundo, al sistema. Tiempo presente, Yahweh nos libertó a todos. En cuerpo, en carne estamos acá, pero la cuestión es su alma, ¿dónde está pegada? ¿Qué es lo que piensa tu alma? ¿Qué es lo que está en tu alma? ¿Qué pensamientos tú tienes? Que solo tú los conoces. Que si el Espíritu Santo de Dios pudiera bajar y empezar a mostrar, créame que la cantidad de reprobados serían muchas, hermano, en este pequeño lugar, para no ir tan lejos. Muchos reprobarían, simplemente por no, ¿qué? Obedecer ni cumplir. Y se autoengañan diciendo que Dios les está hablando. ¿Sabe quién le está hablando? Su propia carne. Y no hay cosa peor que su carne le hable. ¿Sabe por qué? Porque es que la carne a usted le dice, tranquilo, relájese, usted está muy bien. Siga como va, siga rebelde, siga obstinado. Eso le va a decir su carne. Mientras cuando viene el Espíritu Santo, Él nos va a golpear, porque dice que la palabra entra como espada. Y si la palabra no hiere, no tiene sentido. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero dice en el 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis. Ahora sí, entonces yo guardo misericordia con los que guardan mandamientos. 7, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no hará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. No, es que Dios me habló. Venga, ¿usted está seguro que Dios le habló? Sí, Dios me habló, estoy seguro. Y resulta que no pasó. Y la persona se murió, pasó y sucedieron muchas cosas. Pues, ¿qué está haciendo esa persona tomando el nombre de Yahweh? En vano. Y démonos cuenta que los púlpitos sí que están llenos de esas iglesias de eso. Hablan una cantidad de sandeces que Dios me habló. Y es que alguna vez yo le decía a mi esposa, yo estoy aterrado con los pastores de ahora, que están en el púlpito y dice, el Espíritu Santo me está hablando y me está esto y me está lo otro. Y yo digo, pero un momento, ¿ese pastor guarda mandamientos para que esté diciendo eso? No, vivimos por la gracia, ya no vivimos por la ley, porque ya la ley quedó clavada en el madero. Entonces, ¿para qué quedaron estos mandamientos si Yeshua clavó la ley de los mandamientos en el madero? Entonces la pregunta es, ¿para qué nos congregamos? Si no hay ley que cumplir, entonces ¿cuál es el fin de todas las cosas? La palabra, cuando dice en Romanos que el fin de todas las cosas es Yeshua, que es la Torá, y la ley viviente, que es muy diferente. En el 8, acuérdate del día de reposo, el Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el 7º día será reposo para Yahweh tu Elohim, y no hagas en él alguna obra, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Este punto es tremendo, ¿sabe por qué? Porque no se puede borrar, porque los mandamientos fueron escritos con el mismo dedo de Dios, y lo que es escrito con el dedo de Dios son preceptos que son eternos, hermano. Entonces viene otra pregunta, señor pastor, ¿cómo usted me dice a mí que Yahweh le está hablando a usted cuando usted está quebrantando otro mandamiento más? Primer mandamiento que está quebrantando, jurando su nombre en vano. Segundo mandamiento, no le está dando la honra ni lo está glorificando como el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tercer punto que está quebrantando, no está guardando Shabbat, sino dicen que el domingo, cuando dice que 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra. Y el yo no guardar el día de reposo es decirle a Dios, usted es un mentiroso y usted no creó el cielo y la tierra en 6 días. Ni reposó. Es darle a él, a decirle, ¿sabe qué? Usted es un mentiroso. Y eso es lo que están haciendo desafortunadamente muchas religiones a nivel del mundo. Diciendo que el Shabbat y el reposo es Yeshua, muy cierto. Pero hay un día establecido y aún Yeshua lo guardó, aún Pablo lo guardó, aún todos los siervos de la Biblia lo guardaron. Y dice que esto es un ¿qué? Pacto perpetuo, eterno. En cielos nuevos y nueva tierra habrá reposo, claro que habrá reposo. Entonces, para que alguien venga a decir, Dios me está hablando, es falso de la falsedad. Acuérdense que Satanás también se puede personificar en un púlpito, hermano. Miren, entiendan esto hoy. Y es tremendo. Hay gente que dice, yo he visto milagros en las iglesias cristianas. Claro que sí los hemos visto. Y hay un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice que Yahweh mismo permitirá un espíritu engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Uy, tremendo. ¿Hasta dónde Dios permite todo?
hasta lo máximo, hermano, lo permite todo. Él lo permite todo. Entonces, deje cuenta, hay gente que dice, Yahweh me sanó, o Jesús me sanó, o Jehová me sanó. Pero venga un momento, para yo recibir una sanidad, y acordémonos en el contexto del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel ellos guardaban todos los preceptos tal cual como están escritos y como los estoy recitando. Y Yeshua, algo que se enfocaba, les decía a todos, si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aman, guardan. Y entonces uno me preguntaría, ¿de qué mandamientos me está hablando él? ¿Acaso hay un mandamiento nuevo? No hay mandamientos nuevos. Lo que Yeshua estaba hablando eran los mandamientos de Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Números. Eso era lo que él estaba recitando a ese pueblo. Tiempo presente, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad, él nos está guiando a Yeshua. Yeshua nos está guiando como intermediario al Padre. Pero para yo poderme acercar al Padre necesito un mediador que es Yeshua. Pero yo, para poder tener y entablar una relación con el Padre, tengo que empezar a guardar mandamientos, porque yo no me puedo acercar con manos impuras. Sería muy difícil. Por eso el sumo sacerdote tenía que prepararse una vez al año para poder entrar al lugar santísimo. Y la Escritura dice que había una serie de ritos y preparaciones para que él pudiera entrar. O si no, de cierto, él podía morir. Entonces démonos cuenta, tiempo presente, Yahweh está buscando un pueblo de corazón puro y de manos limpias. Entonces démonos cuenta que yo no me puedo acercar a Yahweh o decir que Yahweh me está hablando a mí cuando yo estoy empezando a quebrantar mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Démonos cuenta, un punto que Yeshua tuvo con el élite de la ley fue ese. Porque ellos presumían de todo, se ponían sus filaterias, sus zigzags, y para ser vistos en las plazas, en los parques. Y llega Yeshua, los enfrenta, porque es que Yeshua no miraba lo que miramos nosotros los hombres. Usted sabía que hoy en día usted puede mirar a su hermano y se puede ver muy bien su hermano. Pero Yeshua le mira el alma, y eso es lo que aprendemos, o lo que tenemos que aprender. Porque usted puede venir aquí y engañar y aparentar, hermano. Pero si uno va al alma de lo que usted tiene, ahí uno va a decir, vean ese cuarto que tiene guardado. Un cuarto de chéchere lleno de tanta inmundicia, donde no ha podido entrar la luz del Salvador. ¿Sabe por qué? Porque usted no lo ha querido. Y si usted no lo quiere, el Padre es un caballero y le va a decir, tranquilo, algún día nos tenemos que ver. Por máximo usted dura 80 años, y eso. Entonces, ese día se va a llegar. Y antes de que esa cita se cumpla ese día, es mejor que usted se le anticipe a los sucesos y se ponga cuentas con el Eterno. ¿Cuándo? Ahora, hermano. No espere, mire, no espere como hace la gente en el mundo. La gente en el mundo hace esto: cuando se está muriendo, llaman al cura y le dicen, por favor, señor cura, para que me le empiece a hacer una oración y los santos óleos, y usted sabe todo eso. Venga, en la Biblia no habla eso. En la Biblia, en Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte, el juicio. Entonces, yo tengo que anticiparme ahorita, porque dése cuenta que si el Padre lo llamó ahora, es porque quiere ponerlo a cuentas ahora, y no en los últimos y en la víspera de su muerte, hermano. Honrar al padre y madre, démonos cuenta que dice para que se alarguen los días en la tierra. Ese es otro punto. Mire Dios cómo le está hablando al pueblo. ¿Y el pueblo cómo estaba? Atento, estaba atento. Ojo, primero estaban atentos, vamos a mirar más adelante. Después les dice, no matarás. Le decía al pueblo de Israel, no matarán. ¿Qué es lo que más vemos hoy en día? Muerte espiritual y muerte física. Démonos cuenta nomás para no ir tan lejos. Las muertes son diarias, cada minuto, cada segundo muere una persona. Pero démonos cuenta cómo está ahorita el mundo colapsado por esta guerra. Por una guerra que no tiene sentido ni fin, no la tiene. Porque a la final todo el mundo va a perder, ¿sabían ustedes? Todo el mundo va a perder, ¿por qué? Porque el mundo es como el cuerpo del ser humano. ¿En qué sentido? Si a mi hermano le cortan un pedazo, me va a afectar todo mi cuerpo. Eso es el mundo. En este momento el mundo se está desangrando. Pero yo no estoy en el conflicto. Pero somos parte de ese mundo. Y somos parte de algo que se está viviendo allá, pero somos parte de lo mismo. Por eso le ponía una comparativa. El cuerpo es como el mundo. Si me quitan una mano, si me quitan un ojo, ¿qué va a pasar? Todo mi cuerpo va a empezar a funcionar mal y no voy a estar bien. Y eso es lo que le va a suceder al planeta Tierra los próximos días. Las cosas se van a empezar a complicar. No matarás. No cometerás adulterio. Ni espiritual, ni físico. Démonos cuenta. Hombre, conocimos al Padre, resultamos caminando con el Padre, a la final nos apartamos del propósito
y terminamos otra vez idolatrando cosas pasadas de las cuales no traían nada para nosotros. De pronto Dios te libertó de San Gregorio, del niño divino, de la iglesia del 20 de julio, del Cristo caído, del Cristo de Buga, la Santa Muerte, a nivel del mundo, todos los dioses. Y Yahweh lo liberta a uno, y resulta que algún día el Padre no le hizo su capricho, y dice usted, no, y me voy a volver a de mis ídolos de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel decía que ellos querían volver otra vez a Egipto porque allá habían ajos, cebollas y puerros? Ellos decían, mejor fuera eso. Démonos cuenta, ¿vieron la majestad de Yahweh? Yahweh les estaba hablando a través de la nube de fuego, y aún ellos se sentían como insatisfechos. Tiempo presente, no estamos viendo el fuego de Dios, ni estamos viendo la Shekinah ni nada, pero hay el Espíritu Santo. Y aún así la gente dice, es insuficiente, necesito evidencias. Por eso desafortunadamente en el tiempo de Yeshua, los fariseos les decían, muéstranos señales. Y Yeshua les dice, pero ¿qué señales más quieren? A ver, les voy a dar la señal del profeta Jonás. Arrepentimiento. ¿Se arrepintieron ellos? No. En Juan 8:44 les dice él a ellos, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo ustedes hacen, porque el diablo ha sido homicida desde el principio, y en él no hay verdad. Adulterio y asesinato. No hurtarás. Imagínense, no, la palabra hurtar es robar, quitar, ser de mano ligera, buscar la ocasión para quitar, etcétera, etcétera. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es que fulanito, ¿usted sí ha escuchado cómo es fulanito? Es que fulanito me cae tan mal. Es que fulanito esto, es que fulanito, cierto que sí, ¿verdad que sí? Y no falta el que diga, no, sí, también, claro que tiene razón. Falsos testimonios, y menos en una comunidad, y menos contra el que tienes al pie tuyo, y mucho menos con el que no conoce, porque el que no conoce peca, pero peca por ignorancia. Pero lo más triste es el que peca por conocimiento dentro de una comunidad, prestando su lengua pequeña para maltratar y de pronto hasta para matar espiritualmente. No codiciar la casa de tu prójimo. Ay, hombre, vea, esa persona sí que ha hecho plata y yo toda la vida jodiéndome y no tengo nada. La envidia, hermano. Si Dios te tiene... Mire, en el pueblo de Israel, Yeshua dijo estas palabras. Y eso es algo que tenemos que aprender. Yeshua cuando vino, Él no vino haciendo pactos de prosperidad. Acérquense a mí y sellen el pacto como lo hacen por ahí los hijos del diablo. Pacte, no. Yeshua dijo, entre ustedes habrá gente pobre. Y a esos pobres ayúdenlos a ¿qué? A mantener manutención. O sea, el que tiene más plata, y en este caso le estaba diciendo a los fariseos, ustedes que son los que tienen todo el dinero, los diezmos y todo lo que es recogido, y las bodegas llenas de tanto alimento, ¿por qué no ayudan a los necesitados y a los huérfanos y a las viudas? Y se cuenta que ellos presumían de que todo lo hacían cuando ellos ni a sus mismos padres ayudaban. Tenían aguantando a sus mismos padres hambre. Los intérpretes ¿de qué? De la ley de Moisés. Entonces, déjese cuenta, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, como quien dice, qué bendición. Si usted tiene todo eso, gloria a Dios. Ojo con esa palabra, envidia santa. No es que esa envidia santa no existe, hermano. Envidia es envidia. Y eso es un mal deseo y un veneno del corazón. Eso nunca saque esa palabra envidia santa, porque eso no está, la Biblia no me habla de eso. No hay ningún soporte bíblico. Todo el pueblo consideraba las voces, déjese cuenta, todo el pueblo estaba ahí, uy, tremendo. Todo el pueblo consideraba las voces y la llama y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Déjese cuenta que después de que les habló todo eso, empezaron ¿a qué? A retroceder. Porque déjese cuenta, cuando usted le habla de mandamientos a alguien, empieza a echar ¿para dónde? Para atrás. Ay, es que para acercarme a Dios, hermano, entonces ¿cómo se va a acercar usted a Dios? A ver, no es que yo quiera acercarme con Él, pero con mis pecados, que Él me acepte con mis pecados. A ver, Él no es como nuestro papá y nuestra mamá. ¿Usted sabía cómo era nuestra papá y nuestra mamá? Alcahuetas y sinvergüenzas. Porque eran los campeones número 1. Por eso en el libro de Hebreos dice estas palabras. Que Dios al que recibe por hijo, lo azota. Y al que recibe por hijo, lo disciplina. Porque si no pasamos por disciplina, somos unos... Ah, bueno, si es que ustedes lo saben todo, qué bueno, esta escuela me gusta, estos alumnos están pero atentos a todo. El punto es, ¿lo estamos aplicando o lo estamos solo hablando? Entonces, dice que cuando
Cuando todo el pueblo consideraba las voces y la llama y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, mas no hables Dios con nosotros porque no muramos. No, Moisés, no, eso es muy duro lo que le está pidiendo. No, yo creo que con todo esto lo máximo es que nos vamos a morir. Mejor ve tú y intercede por nosotros. Démonos cuenta. Y todos a una voz en textos anteriores decían, haremos. Pero entonces dijo, listo. Entonces como van a empezar a hacer, les voy a hablar a ellos en lenguaje humano. Dese cuenta que cuando Yahweh habló con la ley de los mandamientos, habló en lenguaje humano. Y les puso 10 mandamientos. Y dese cuenta que cuando los expuso, el pueblo inmediatamente retrocedió. Tiempo presente. Por eso desafortunadamente cuando usted escuche decir a un pastor que la ley quedó abolida, salga corriendo esa iglesia por su alma y por su vida. Porque desafortunadamente son lugares guiados por Satanás. Hombre, y aquí lo estamos hablando. Entonces démonos cuenta que es tanta la rebeldía hasta el día de hoy en los púlpitos, que dice que la ley quedó abolida. Cuando en Mateo 5:17 Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a completarla. En ningún momento dijo, no, tranquilos, vamos a vivir de pachanga y libre hasta la segunda venida mía. No. Dice, Moisés respondió al pueblo, no teman, que por probados vino Yahweh y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequen. Entonces el pueblo se puso lejos y Moisés llegó a la oscuridad en la cual estaba Yahweh. La estoy leyendo en la versión 1909 de la Reina Valera. Y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. Mire, ustedes han visto que yo les estoy hablando desde el cielo a ustedes. Y todos estaban mirando el monte de Sinaí como humeaba. ¿Sí? Entonces, en ese momento, póngase usted a pensar, algo que no estamos acostumbrados es, primero, a que un monte esté humeando como un volcán. Y lo segundo, relámpagos y truenos, nubes espesas y una voz como trueno. O ustedes no han escuchado cuando llueve duro que la tierra hace... Y la gente, ay Dios mío, los religiosos, ¿no? Ay Dios mío. Así estaba hablando Yahweh en el monte de Sinaí. La tierra estaba como temblando y ellos dijeron, no, nosotros no somos capaces. No somos capaces. Pero sí queremos al Espíritu Santo. Queremos al Consolador, el que desde un principio fue prometido, qué bonito. Pero resulta que el Espíritu de Yahweh también hace tronar su vida y hace tronar su alma si tú no escuchas ni obedeces, hermano. Sí, eso no hay diferencia ninguna. Allá tronó algo literal. Aquí el Padre le hace tronar en su cuerpo si usted no va a obedecer, hermano. ¿Y sabe cómo Dios usted lo azota? Lo azota de dos maneras. O lo azota por el lado físico, para que usted entienda, para probarlo. O por el lado también de sus finanzas. O salud o finanzas, porque son los puntos vulnerables del ser humano. Es la única manera para llamar su atención. Porque si no pasa ni lo uno ni lo otro, pues usted vive relajado pecando. Pero cuando Dios empieza a poner un aguijón de enfermedad o algo, Él lo hace con el fin de ¿qué? De llamar su atención. Es la única manera, porque ¿usted cómo llama la atención de su hijo cuando no lo escucha? Se quita la correa y 3 guarapazos. Ahora sí me escuchó. ¿Y qué decían ustedes cuando niños? Sí. Ah, bueno. Pero con el tiempo se les ¿qué? Se les olvidó. No me dolió. Pues a veces la gente es así con Dios. No me dolió. Ah, no le dolió. Pues el Padre es tan hermoso que ¿qué hace? Le repite su segundo jarabe de palo, hermano. Eso no importa. Dice, no haga... Y Jehová dijo a Moisés, y Yahweh dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro, hagan. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. No subirás por grasa a mi altar, porque tu desnudez no sea junto a él descubierta. Entonces, ¿qué está hablando el Padre? Que ninguna figura se podía hacer. Y si miramos hoy en día, la mayoría de figuras hechas por piedra es la religión. Pero también hay otro tipo de idolatría. ¿Cuál es la idolatría? Los hijos
los pastores, su esposo, su esposa, la familia, el trabajo. ¿Qué más? Su ego, su orgullo, su cuerpo, su yo. Todo eso hace, y note lo interesante que estamos viendo hoy en día en pleno siglo XXI, y es algo que ha tomado mucha fuerza. Y yo lo hablaba con mi esposa en estos días. Algo que ha tomado mucha fuerza es que la gente hoy en día no está contenta con el cuerpo que Dios les dio. La gente hoy en día aborrece. Miren, eso es un punto depresivo. Y es un punto que usted tiene que empezarlo a analizar. Si a usted le pasó eso, bueno, listo, ya está caminando con el Padre y ya se restauró. Pero algo que yo he notado últimamente que está cogiendo mucha fuerza y boom, es la marca y la tonsura en los cuellos, en el cuerpo. Los tatuajes están tomando una fuerza tan impulsadora. Y uno dice, venga un momento, el Padre habló de ninguna figura. Y se supone en 1 Corintios 6:19, no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿el Padre de un principio dio alguna ley o un decreto de marcar el cuerpo? No. Por lo contrario, Él dice, no se hagan tonsuras, ni cicatrices, ni marcas en el cuerpo. Porque yo soy Yahweh, tú. Entonces démonos cuenta que hoy en día en las mismas iglesias, los mismos hijos de los pastores están haciendo eso, y ese es el boom. Jesús, la cruz, todo, etcétera, un poco no de cuál uno dice, espere un momento, algo está pasando aquí que no va conforme a las escrituras. Entonces démonos cuenta que son cosas que a la gente parecen inofensivas por no conocer las escrituras. Por ejemplo, usted escucha a la gente del mundo decir, yo a mi esposa la adultero. Sí, yo tengo otra, pero yo le respondo con todo lo que ella tiene en su casa. Pobrecita, yo le tengo todo, porque yo he escuchado hombres decir, yo adultero a mi esposa, pero yo la tengo viviendo bien. Pobrecita ella, y yo, tremendo. ¿Y la tengo viviendo cómo? Bien. Bien, la tengo viviendo bien. Un adúltero que la tiene viviendo bien. Entonces démonos cuenta que a los ojos, a los oídos de otros, oiga, tremendo, es infiel el hombre, pero la tiene viviendo bien. Parece inofensivo, ¿sí o no? Pero eso no es nada inofensivo y no es nada inocente. Porque lo que son los adúlteros y los fornicarios, el Señor los juzgará. Entonces démonos cuenta que yo estoy hablando puntos de Torah, de Biblia, para saber si realmente yo creo que Dios me está hablando o es mi carne la que me está hablando. Si yo estoy incumpliendo todas estas normas y decretos y leyes, yo no puedo decir que Dios me esté hablando, porque lo primero que Dios me va a decir, lo primero que Dios me va a estar rechinando todos los días es, apártate del pecado, apártate del pecado. Y hasta que usted no se aparte del pecado, pues Dios lo va a llevar hasta el último día diciéndole, ¿cómo? Apártese del pecado. Y puede usted durar aquí en la tierra 40 años, y esos 40 años Dios le va a estar diciendo, apártate del pecado. Y Él no le va a hablar más. Por eso hay cuando hacíamos el estudio del pueblo de Israel en el desierto, hubo un territorio que se llamaba Dofka, que se llamaba prueba sobre prueba. Y esa prueba sobre prueba era cuando el pueblo no cumplía el requisito, entraban en pruebas y tenían que volver ¿a qué? A comenzar. Y noten lo interesante. Un viaje de 11 días de Egipto a Israel se convirtió en 40 años. Y uno dice, tremendo, 11 días convertidos en 40 años, prueba sobre prueba. ¿Por quién? ¿Por Yahweh o por la obstinación de ellos? Por la obstinación de ellos. Tiempo presente, segundo éxodo. Nosotros estamos viviendo un segundo éxodo. Y la gente dice, es que yo tengo una cantidad de pruebas sobre pruebas. Espere un momento. Hágase un examen y una evaluación cómo ha sido su vida. ¿Quién es Dios en su vida? ¿Quién es Yahweh en su vida? ¿Quién es usted con Yahweh? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el entorno en los que lo rodean en su casa? ¿Quiénes son todos los que habitan en su casa? Porque un momento, la cabeza es el sacerdote, ¿cierto? Y cuando hay un sacerdote que se deja direccionar por la ley de Yahweh, ese sacerdote tiene que poner orden ¿en la qué? En la casa. Si ese sacerdote no pone orden y ley en la casa, lo que va a pasar es que Dios se va a quedar así. ¿Ve? Usted puede ayunar, vea, usted puede morirse de hambre, puede caer en desnutrición, pero si no obedece, hermanito, usted se va a morir ¿de qué? De hambre, es la realidad. Por eso es que cuando habla Yahweh del verdadero ayuno, Isaías 58, el verdadero ayuno es ese, hermano. Suelte los yugos, suelte las cadenas, suelte el pecado, mire la necesidad, haga esto, haga lo otro. Y Yeshua lo hacía de una manera espectacular. Y los fariseos estaban prendidos de la piedra, de ver que él les respondía con palabras sabias, y ellos estaban pero bejucos de ver que él hacía cosas
que ni ellos podían hacer. ¿Por qué? Por la maldad de su corazón. Y lo tremendo era que ellos eran supuestamente los mediadores entre Yahweh y los hombres. Y llega Yeshua y los coge a todos. Les dice, venga un momento, yo soy el enviado, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién eres tú para que eches demonios? Y él les decía que la autoridad venía del Padre. ¿Y quién eres tú? Y le preguntaban quién eres tú. Y es tremendo. Y noten algo, ¿sabe quiénes fueron los primeros que empezaron a predicar de Yeshua? Los mismos demonios. Decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y aún los mismos fariseos y los intérpretes de la ley no lo podían entender. Y los demonios sí lo percibían todo. Entonces démonos cuenta en este tiempo qué es lo que el Padre está buscando, un pueblo santo. ¿Quiere usted hablar con Yahweh? Bueno, entonces ya sabe qué tiene que hacer. No busque más, no busque más la aguja en el pajar donde se perdió. Ya la tiene en la mano, ahora qué va a hacer con ella. Sí, porque hay gente que dice, pero yo cómo hago para acercarme a Dios. Ay, yo veo que fulano habla con Dios, yo veo Dios cómo lo respalda a ellos, Dios como esto, Dios como lo otro. Yo quisiera tener lo mismo. Pues hoy les estoy dando una carta de presentación de cómo el Padre les está diciendo a ustedes, miren, esta es la carta de presentación. Si escuchan atentamente la voz de Yahweh tu Elohim y haces estas cosas, entonces vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Aleluya, ¿sí o no? Y todos, sí, yo quiero la bendición, aleluya, como decían en el cristianismo. ¿Cuántos arrebatan la bendición? Y el adúltero, amén. Sí, como así. El fornicario, amén. El ladrón, el sinvergüenza, amén. No, así no es, hermano. Aquí es, por misericordia, Yahweh, ayúdame a acercarme a ti con un corazón puro y con manos limpias, Señor. Entonces el Padre dice, ¿te quieres acercar a mí? Listo, te voy a hablar a través de la carta primero. Te voy a hablar a través de mis cartas. ¿Cuáles? Empieza a ponerle los mandamientos, empieza a ponerle las fiestas, 7 fiestas guardarán en el año. Este es mi nombre, Sofonías 3:9, después de aquellos tiempos purificaré los labios, ya no me dirán más Baal, Señor, sino me llamarán por mi nombre, Yuhei Baihei. Entonces empieza a hacerse la carta de presentación para darse a conocer. Listo, ya empezamos a establecer una conversación con Yahweh y ahí viene lo que es una relación en común, ¿qué? Acuerdo. Y dense cuenta que a través de Moisés empezamos a entender lo que es una relación estrecha. Entonces démonos cuenta que, ¿qué pasó con Moisés cuando se acercó? Él dice que lo primero que hizo fue acercarse, vio, escuchó y respondió de acuerdo a la necesidad. Y así sucede con nosotros cuando nos estamos acercando a Yahweh. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó primero a nosotros. Nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó primero a nosotros. Y dése cuenta que Dios siempre va a crear una situación, tanto de salud o financiera, para yo poderme acercar a Él. O si no, de ninguna manera nos acercaríamos al Eterno. Él ocasiona cosas, o mi misma situación ocasiona cosas, para yo verme a futuro con la necesidad de Dios. Y Dios lo ocasiona todo, pero algo que también hemos aprendido, como sucede en situaciones para yo acercarme, para el Eterno llamar mi atención, y notemos que como es tremendo cuando Dios llama la atención de Pedro, y no me cansaré de repetirlo, dice que Pedro era un pescador profesional, y toda la noche estuvo pescando. Llegó al otro día de madrugada y Yeshua lo estaba esperando ahí en la playa porque tenía un llamado con él. Entonces llegó Pedro y le dice, Yeshua, ¿cómo te fue, Pedro? Y Pedro le dice, no, me vine en blanco, me fue mal toda la noche. Y le dice Yeshua, en palabras textuales mías, ¿no? Le dice, déjame subir a tu barca y boga mar adentro. Y Pedro por dentro, pero como un carpintero, a ver, como un carpintero me va a hablar de pesca. Es como yo ser un vendedor, hablarle a un cirujano de medicina. O sea, no, es loco. ¿Sí? Y dice, monta en la larca y le dice, bueno, boga mar adentro. Y dice Pedro, bueno, listo, vamos a hacerle caso a este hombre a ver qué es lo que... Y llega y coge mar adentro y le dice, bota la red a la derecha. Llega, la bota Pedro y ¡fum! Cuando la bota dice que esos barcos estaban que se qué. Y en ese momento, ¿cómo quedó Pedro? Así, con la boca abierta porque tuvo que llamar su atención. Si eso no sucede, no se le llama la atención. Entonces, ¿cómo Dios nos está llamando? Nosotros no somos pescadores, no. Pero cada uno tiene una profesión y un estilo de vida y algo que vive en su vida. Entonces, o nos llama por la salud, o nos llama por la finanza. Entonces, cuando ya nos escuchamos y estamos atentos, por eso dice, se acerca, ve, escucha y responde de acuerdo a la necesidad. Dese cuenta que Yahweh responde de acuerdo a la necesidad. ¿Se acuerdan del paralítico de Betsaida, 38 años? Decía que por año en año trataba de entrar a un pozo, descendía el ángel, movía las aguas y los que podían meterse se sanaban.
Entonces Yeshua llega y se le acerca y le pregunta, bueno, hermanito, ¿usted qué problema tiene? En palabras textuales mías, ¿no? No dice la Biblia, es un midrash. Y el otro dice, no, pues yo estoy bregando a meterme en ese pozo, pero no puedo. ¿Cuánto lleva? 38 años tratando de meterme, oiga, ¿cómo la ve? Y le dice Yeshua, para que sepas que el Hijo de Dios tiene autoridad, a ti te digo, levántate, y ¡bum! Se coge y se levanta de una. Y le dice otra segunda palabra, y no peques, para que no te llegue una enfermedad mucho. Bueno, si ves que todos lo estamos exponiendo, me gusta cómo vamos en esto. Entonces, entendemos muy bien las escrituras, pero tenemos que empezarlas ¿a qué? Apliquémoslas, hermano, apliquémoslas. Entonces, ya viendo que Yahweh quiere establecer una comunicación entre el hombre y él, y optar por un semejante, este punto es tremendo. ¿Por qué? Porque Yahweh dice, yo necesito instrumentos, ¿sí? Cuando Yeshua vino y empezó a ejercer el ministerio, dice que él empezó a buscar personas del común. Y entre esas personas del común buscó a Mateo, a Zaqueo, a Pedro, a Lucas, a Bartolomé, a Tomás, a Santiago, a Felipe, a Andrés. A cada uno le empezó a llamar y bueno, les decía así, dejen sus cosas y empiecen a ser pescadores de hombres. Entonces Pedro, como era bien inteligente, le dijo a Yeshua, bueno, maestro, ¿y qué saco yo si lo empiezo a seguir a usted? A ver, dígame. Porque no falta el que le gusta negociar con Dios, si no falta el negociante espiritual. Entonces, y le dice Yeshua 100 veces más. Pero no le estás hablando de un valor monetario, le está hablando de algo muy espiritual. Y eso es lo que el Padre en este tiempo está tratando de comunicarnos a nosotros, tratando de buscar y optar por un semejante que diga, estoy aquí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, estamos cansados, todo el mundo a veces cantamos, heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Y resulta que el vago espiritual es usted, hermano, porque usted todavía no se ha encontrado con el Padre y está cantando un tema que ni usted entiende. Entonces, tenemos que ser muy claros y tenemos que tener discernimiento de qué es lo que decimos. Entonces, cuando dice que Yahweh optó por buscar un ser, un humano, para transmitir su mensaje, para que fuera boca de Elohim y boca de Yahweh, es lo que está haciendo en este tiempo con un pueblo. Él está buscando personas, almas, seres humanos, que digan, yo quiero ser instrumento, Padre, yo quiero que tú me hables, para yo ser un transmisor de las buenas nuevas para otro. Pero hombre, si yo no me niego a sí mismo, Yahweh no me va a poder hablar a mí, porque Él conoce la intención. ¿Sabían ustedes que Él sabe con qué intención cada uno nos acercamos? Si su intención es morir por Él y para Él, Él dice, listo, está escogido para las ligas de Dios. Pero si tú no has hecho eso, ni pretendas pensar de que Dios te va a usar como instrumento para la necesidad de otros. Y vamos a analizar que Yahweh decide entrar en la historia del hombre y empieza a mostrarse. Dese cuenta que en la historia de los hombres empezó a mostrarse primeramente con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, con los patriarcas, con las matriarcas empezó a mostrar, a revelar. Abraham le dio una promesa en Génesis 12, a Isaac le dio una promesa, a Jacob le dio una promesa, a los patriarcas les dio promesa, a los profetas les dio promesa, a los discípulos les dio promesa. ¿En qué sentido? Los discípulos hablaron a través de Yeshua, porque a través de Yeshua se comunicaba todo precepto de Yahweh. A nosotros, tiempo presente, nos está hablando por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, si Yahweh me está hablando a mí y yo le estoy respondiendo a Él, ¿cuál tiene que ser el proceso de mi vida espiritualmente? Tiene que ser una vida recta y santa. Yo no puedo ponerme a hablar de alguien que no conozco yo. Yo no puedo hablar de la santidad de Dios cuando yo no he sido procesado en la santidad de Dios. Entonces démonos cuenta que Yahweh lo que quería hacer con el pueblo de Israel era no solamente que el pueblo lo conociera, sino Él quería tener una relación y entablar una conversación con todos, que desafortunadamente eso no pudo suceder. Porque el pueblo de Israel, ¿qué hizo? A la final rechazaron las palabras por las 10 murmuraciones que hubo en el desierto. Y vamos a ver que hasta el día de hoy esto no es nada nuevo, hermano. Lo que sucedió hace casi 4000 años es lo mismo que está sucediendo ahorita en nuestro segundo éxodo. El Padre quiere hablar y la gente dice, yo quiero escuchar. Y cuando el Padre empieza a hablar de cómo se puede uno acercar a Él, ahí es cuando la gente empieza a decir, no, esto es muy difícil. La gente, desafortunadamente, los mismos pastores dicen, pero es que ¿quién guarda ley? ¿Quién guarda mandamientos? Pues todos. No matarás, no robarás, no hurtarás, no harás falsos testimonios,
no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás, pondrás al Eterno delante de ti, no te harás ningunos dioses ajenos. ¿Eso es fácil o no? Hombre, eso es facilísimo. Guardar fiestas. También, entonces la pregunta es, ¿qué es difícil para nosotros decir que no lo podemos hacer? Si no lo hubiéramos podido hacer, el Padre no se pone a decir, tomen estos mandamientos, porque Dios no va a dar algo que nosotros no lo podamos hacer. Si Él lo hizo y lo entregó, es porque Él sabía que nosotros teníamos la capacidad, pero una cosa es que no se nos dé la voluntad de hacerlo. Y vamos a ver 7 personajes de la Biblia que escucharon la voz de Yahweh y fueron leales a Él. El primero fue Moisés. Yo pienso que el primero en comenzar fue Moisés en cuanto a llamados para salvar multitudes. La Biblia nos habla acerca de Moisés, quien era un hombre muy bondadoso que estaba muy comprometido con el plan de la obra de Yahweh. Estaba escrito con el pueblo de Israel, donde la guía le fue asignada por el Padre Celestial. Este personaje de la Biblia tuvo que decidir a quién servir y dejar la realeza para volverse esclavo, y recibió humillaciones para alcanzar en el tiempo de Yahweh la libertad de su pueblo, el cual se encontraba azotado por la esclavitud y maltrato del faraón. Para lograr la reivindicación de Yahweh tuvo que tener las siguientes características. Démonos cuenta que él hubiera podido recibir todos los atributos y hubiera podido recibir toda la herencia de faraón, pero él dice que se rehusó por ir a salvar a su pueblo. Los discípulos todos rehusaron en cada una de sus profesiones para servir al Eterno. Nosotros yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, ojo, no me vaya a malinterpretar, pero sí le estoy diciendo deje su idolatría y deje todas esas cosas que usted lo están moviendo por seguirlo a él. Y démonos cuenta que para lograr los atributos de las siguientes características que tuvo Moisés fue ser obediente, tener intimidad con Yahweh, ser íntegro y fiel, actuar con lealtad ante Yahweh, ser incorruptible, obediente, intimidad, integridad, fidelidad, lealtad, incorruptible. Pregunta, ¿es difícil? No, hermano. No es difícil porque estamos viendo hombres en la Biblia que lo pudieron hacer, hombres de carne, hueso y sangre como usted y como yo. Entonces, usted no venga a decir que el único que pudo hacer eso fue Moisés, los patriarcas y los profetas. No. Nosotros, es más, para nosotros hay más fuerza para hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Rúa en sus cuerpos. Mientras que en 1 Corintios 6:19 el Espíritu Santo nos está diciendo, ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o la Tanakh, que decía que entraba de tiempo en tiempo. Aquí usted lo tiene las 24 horas dentro de su cuerpo. La pregunta es, hay gente que dice, es que yo no sé si lo tengo o no. Grave error. Porque es por fe que se recibe el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es por fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo sé que el Ruach está en mi vida, y yo sé que Él me está hablando, es cuando yo estoy haciendo, ¿qué? Obediencia a cada palabra y a cada precepto. En el siguiente pasaje de la Biblia podemos observar cómo Yahweh le habló a Moisés para darle palabras de aliento. Leamos por favor Éxodo 3, versículo 4 al 8. Léelo, José. Éxodo 3, versículo del 4 al 8. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio del Seré, y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es Kadosh. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro, pues temió de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien, he visto la miseria de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aleluya. Entonces démonos cuenta cómo se entabla esa conversación. Le está diciendo, ustedes tienen que ir a sacar a tal, pero no lo harán por fuerza de ustedes, sino lo harán a través de mi Ruach HaKodesh. Entonces démonos cuenta que en una batalla, en una enfermedad o en cualquier situación que estemos viviendo,
no es la medicina. Yo respeto a los médicos y los respeto, pero hay un momento que el que trae la sanidad es Yahweh. Sí, es lo primero. Nosotros no podemos cometer este error. ¿Cuál es el error que se comete? Normalmente primero vamos al médico y el médico nos manda vea, nosotros nos volvemos en un momentico una farmacia, hermano. En una farmacia nos empastillan y uno resultó en que... ¿Qué está haciendo? No, estoy aquí en el dispensario reclamando todo este paquetado de pastas, de pepas. ¿Y todo eso lo tiene que mandar usted? Sí. Todo ese veneno que te va a matar, que es diferente. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ¿a quién? Al Creador. Él es el primero. Nosotros no podemos optar por primero la medicina. Es muy bueno y yo la respeto. Y sirve la medicina. Pero uno tiene que ir al propio, al que sana. ¿A quién? A Yahweh, a Yahweh Rafa, el sanador. Entonces aquí está diciéndole a Moisés, la pelea que ustedes van a tener no va a ser por confrontación de la fuerza de ustedes, porque si es por fuerza de ustedes, ustedes van a perder. Tiempo presente, todas las batallas y todo lo que estamos viviendo, yo la batalla que tuve con mi salud no fue por fuerza humana, ni fue por médicos, fue por el Espíritu Santo que estoy de pie. Porque mi enfermedad fue para yo partir el año pasado, y ustedes lo pudieron comprobar. Pero ¿qué dice? Peleé espiritualmente. Ahí me tuve yo que meter en una pelea personal, mi alma con el Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para reprender toda enfermedad en el sistema inmune. Y progresivamente, ¿qué empezó a hacer el Padre? La sanidad, porque hay sanidades inmediatas y hay sanidades progresivas. Josué, Yahoshua, otro de los personajes que escuchó la voz de Yahweh y fue obediente ante Yahweh fue Yahoshua, quien fue elegido como uno de los espías para ir a la tierra que Yahweh le había ofrecido al pueblo de Israel. Yahoshua se encargó de reportar todos los elementos fabulosos que Yahweh podía brindar en ese momento. Pero de acuerdo a la historia relatada en la Torá, el pueblo de Israel en conjunto no quiso entrar en la tierra que Yahweh le había dado. Pero la lealtad de Yahoshua, de Josué, ante Yahweh era tan poderosa y grande que tuvo mucha paciencia en guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, tal como se puede observar en la siguiente cita. Léame, Andrés, por favor, Josué 24:1-7. Gente que habló personalmente con Yahweh. Comunión trae revelación, no se les olvide. Dice la palabra, entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Elohim. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Adonai tu Elohim de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates, y rindieron culto a otros dioses, pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Adonai, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tu propio ojo viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Eso. Démonos cuenta, relación. Y Josué o Yahoshua tenía una característica, ¿cuál? Que él tenía un espíritu diferente. Entonces notemos que Yahweh le va a hablar a gente que tiene un espíritu, ¿qué? Diferente. Él fue, acuérdense que cuando ellos fueron enviados, dice que fueron 12 espías. Y cada espía era un príncipe de cada tribu. Fueron, reconocieron la tierra, vieron y decían que habían gigantes de Anak. Y ahí se hablan los territorios. Pero Yahoshua dijo, esos son como pan comido, porque él sabía quién iba delante de ellos peleando. Y él fue y retornó con buenas noticias. Y a través de esas buenas noticias se ganó el lugar con Moisés para ser sucesor. Una persona que tiene un espíritu diferente como persona y como generación, que tiene un espíritu diferente. ¿Y cuál es ese espíritu diferente? No tener el espíritu de este mundo. Tener el espíritu de Yahweh es una persona que está calificada para ser escogido, para libertar a otros. Yo no puedo libertar una vida, escúchenme muy bien este punto. Yo no puedo libertar una vida si yo primero no he sido libertado.
Yo no puedo libertar una vida si en el entorno de mi vida no he llevado libertad a ellos. Imposible no traer libertad cuando usted no tiene la capacidad y la autoridad para traer libertad aún en su propia casa, en su propia vida o en su propio entorno familiar. Cuando usted ya conoce esa característica y opera en ese campo, eche para afuera, mijo, porque hay mucha gente para hacer afuera. Tiene que hacerlo, porque lo primero es libertar mi vida para poder libertar a otros. Por eso Pedro y Juan, cuando dijeron no tenemos oro ni plata, pero a ti te decimos ¿qué? Y dice que ese paralítico lo que hizo fue levantarse. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de la presencia de Dios. Estaban llenos del poder de la unción del Espíritu Santo. Otro hombre que habló con Dios, que dice que era conforme al corazón de Dios, ¿quién era? David. Dice que las escrituras nos muestran que David fue un hombre que le fue fiel, leal. Este hombre era un hombre con una profunda sensibilidad, que capturó al Padre Celestial y le dio la certeza de que sería un hombre que actuaría conforme a su corazón. Y el plan que Yahweh tenía asignado para el pueblo de Israel en la Biblia, muchos de los salmos fueron escritos por David. Y la mayoría de esas bellas obras fueron hechas por este personaje. Cuando estaba en angustia y tribulación, pero David se hallaba completamente en comunión con Yahweh, lo cual le permitía hallar la fortaleza para poder enfrentar las adversidades. Y vamos a mirar un texto en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículos del 21 al 25. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 21 al 25. ¿Cómo te llamas tú? El muchacho de la gorra. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Pedro. Pedro, ya, léela. Segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo del 21 al 25. El Señor me recompensó por hacer correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me ha apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intablable delante de Dios, me ha abstenido del pecado. Señor me recompensó por hacer correcto, ha visto mi inocencia. Listo. Bien, Pedro. Entonces démonos cuenta que ¿qué está reconociendo David? Está reconociendo algo que él sabía que necesitaba y era rectitud. Por eso en el Salmo 51, después del pecado y el homicidio, llega y le dice: Padre, crea en mí un corazón nuevo y pon un espíritu nuevo dentro de mí. O sea, David supo tocarle el corazón a Yahweh. Por eso Yahweh se complacía en lo que él era. Y dice que el Padre le habló hasta el final de sus días del ministerio. Le habló al final y muchas profecías a través de los salmos del Salvador del mundo. O sea, ¿de quién? De Yeshua. Y eso es lo que el Padre está buscando. Gente conforme a la limpieza de corazón limpio y de manos puras. Y en este pasaje de la Biblia se puede notar la confianza que este personaje tenía con Yahweh. Y reconoce el poder y la majestad. Pero también hace alusión de que se debe andar en rectitud para recibir las bendiciones de nuestro Abba Kadosh. Job. Dice en Job: de oídas te oída, mas ahora mis ojos. Y hicimos ese estudio la vez pasada, muy breve y muy corto, de los 42 capítulos, donde es tremendo lo que le pasa a Job. ¿Por qué? En contexto yo quiero, pues para los que no lo han entendido, la escritura nos enseña en los dos primeros capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, que le pregunta a Yahweh a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de rondear la tierra. Pero en el texto original le pregunta a Yahweh: ¿qué quieres? Le dice a Satanás. Le dices: ¿qué quieres? Entonces en ese momento dése cuenta que se entabla una conversación entre el creador y el adversario, y le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Fiel y leal y justo. O sea, en la Biblia poco se habla de eso. Y le dice Satanás: quítale todo y verá que te va a maldecir. Y le dice Yahweh: listo, hágale. Y dice la escritura que empezó a quitarle todas las cosas. ¿Sí? Cuando le quitó todo eso, dice que Job se postró a tierra
y adoró. En el segundo capítulo llega otra vez y vuelve y retorna, y la misma palabra parece una acción repetida. Le dice, ¿qué quieres? Y vuelven y hablan de Job. Y vuelve Satanás y le dice, y en este punto le dice, Yahweh le dice, listo, ya le tocaste lo primero, ahora tócale su vida, pero no lo mates. O sea, tócalo, pero no lo mates. Esa es la palabra. Y lo hace y empieza el proceso, pero notemos algo, que el autor de todo esto no es Satanás. El autor de esto es el mismo Yahweh, que está poniendo, mire, se está poniendo el nombre de él diciendo, él me va a honrar hasta el final. O sea, el Padre habló por Job hasta el final. Porque en otro dice, no, pues miremos a ver qué sale de todo esto. Pero notemos algo, que en un momento el Padre dijo, ¿no has visto a mi siervo Job justo? Y algunos dicen que no hay justos. Sí hay justos en la Biblia. Que una cosa es lo que dice en la carta a Romanos, pero le estaba hablando a los romanos que no había ni uno justo. Ojo con eso. Le estaba hablando era un lugar, porque justos sí hay, hermano. Estamos en la tienda de los justos, si no, entonces estamos perdiendo el tiempo. Sí, le estaba hablando a los romanos diciéndole, venga, en medio de los romanos no hay ni uno justo. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Entonces sí hay justos. Entonces démonos cuenta que después de ese proceso tan hermoso, de los 42 capítulos, dice que el Padre lo bendijo de una manera tan impresionante que le dio 10 hijos. No sé por qué no le dio esposa nueva, pero se la dejó de un comienzo. Y le dio muchas riquezas, hermano. Porque la esposa le dijo, maldice a tu Elohim. Entonces démonos cuenta, eso es un misterio que no se sabe por qué, pero quedó ahí. Entonces démonos cuenta que en este texto que vamos a leer ahorita, Job 37, 2:13, que me lo lea por favor Valentina. Vamos a ver una palabra poética de parte de la boca de Job. Porque se cuenta que Job quiso como en un momento preguntarle a Yahweh, venga, pero ¿por qué tal cosa? Venga, pero respóndame esto. Y Yahweh le dice, pero ven Job, antes de que yo hiciera las estrellas y el firmamento y todo el universo, ¿dónde estabas tú? Es como si uno le preguntara al padre, venga padre, pero ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué están agarrados allá entre los ucranos y los rusos? ¿Y por qué? Él no nos va a dar ninguna razón, pero lo que sí él va a hacer después de ese proceso es una disciplina para esos pueblos. Porque Dios no se queda sin disciplinar la rebeldía y la soberbia de los príncipes y los reyes de la tierra. Léelo. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estripido de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos los dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Yahweh maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escudrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Yahweh se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra, lo que Él les manda. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Hasta ahí. Démonos cuenta una relación entre el Creador y ¿quién? Y Job. Entonces a veces pensamos que el Padre no establece una conversación. El Padre sí establece conversaciones con los humanos, contigo. Él lo quiere hacer. Entonces, para aquellos que dicen, es que este punto es tremendo, hermano. Y eso es lo que usted tiene que empezar. Ya entendimos cómo yo me puedo acercar a Dios. Si no pasa eso, ni se ponga a perder su tiempo, hermano. Porque lo único que le va a hablar es su propia carne. Eso sí, téngalo por seguro. Le va a hablar su carne y usted va a tener sueños no de Dios, sino sueños de su propia carne. Porque el Padre no está ahí. Pero si empezamos a hacer y a cumplir lo primero que empezamos a ver en el comienzo de la enseñanza, esa es la carta de invitación del Padre. Una carta de invitación, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es establecer una relación, una comunión con Dios. Pero notemos Daniel
¿Cuántos nos acordamos de Daniel? 60 años de ministerio de Daniel. Fue llevado a los 15 años a Babilonia. Y dése cuenta que él no conoció mujer y sirvió durante 60 años en el ministerio a través de la vida de esos personajes. Dice que otro personaje en la Biblia que escuchó la voz de Yahweh y fueron obedientes fue Daniel, quien creció como un esclavo en el pueblo de Babilonia y luego fue llevado a una posición de influencia por el rey. Daniel hizo que el rey no pudiera obtener piedad en ese tiempo sin influencia. Oiga pues, en ese tiempo sin la influencia de Yahweh. Pero este personaje siempre se mantuvo orando al Elohim de Israel. Y fue traicionado por hombres que no apoyaban su posición. Y fue arrestado injustamente. La conexión de este personaje con Yahweh fue tan fuerte que aceptó con humildad su castigo inmerecido. ¿Se acuerda cuando le puso los leones? Porque simplemente él oraba. Porque se puso un decreto que el que orara al Elohim lo iban a decapitar y él dijo, no me importa. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice que él se ponía a orar, ¿cuántas veces al día? 3. Él oraba y él decía, el Eterno, el que me ha salvado. Deje cuenta un esclavo bien llevado y un hombre de oración. Él nunca se quejó, oiga, qué tristeza yo aquí metido todo este tiempo. Se parece hoy en día que la gente se lamenta. ¿Y sabe cuáles son las cárceles hoy en día para la gente? La mente. Esa es la cárcel porque usted no está metido ni en 4 rejas, ni en un cuarto encerrado con barrotes, no. La cárcel que hoy en día la gente ha establecido es la cárcel de su mente, hermano. Y la Biblia nos muestra cómo Daniel fue liberado por el rey Darío y aquellos hombres que lo traicionaron. Fueron echados en un hoyo lleno de leones. La convicción de Daniel fue clara. Y la oración y confianza en Yahweh iba más allá que toda la maldad. Y usted se puede apreciar en el siguiente pasaje en donde muestra la confianza que Daniel tenía al Eterno. Daniel 10:12. Léelo por favor, Edison. Daniel 10:12. Y miren esta palabra tan certera que Yahweh... Miren, yo quiero que aprendan algo hoy. A veces la gente dice, es que Dios no me habló. Daniel 10:12. A veces la gente dice, es que Dios no me ha respondido. Venga, si el Padre no le ha respondido, es porque quiere decir no. Como estamos acostumbrados a que Él nos diga todo sí, y como tú quieres, cómo quieres que te hable, así como los papás de carne y sangre. No, hermano. Cuando Dios de pronto nos está hablando de algo que no quiere darnos, Él simplemente no va a contestar. Y no quiere decir que se cayó. Cuando Él no contesta es porque nos está diciendo no. Y cuando nos dice sí, no busque más razones. Pero Padre, explíqueme por qué sí. No, ya le dije sí, hágalo, hermano. Pero queremos que nos dé razones, que nos dé especificaciones. No, hermano, no esperemos eso. El Padre no se gasta tanta palabra, sino simplemente le dice sí o no. Semáforo rojo o semáforo en verde, hágalo. Léelo. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Imagínese. ¿Quiere más? Ay, Señor. O sea, nosotros queremos pedir muchas señales, no pidamos tanta cosa. Obedezcamos, hermano. Mire, yo aprendí algo cuando yo comencé la fe. Cuando yo comencé los primeros mesecitos de la fe, pues uno es un nené, uno es un tetero, uno es un inexperto. Uno quiere que a todo momento le pongan el chupo en la boca, pues porque no. ¿Qué hace el bebé cuando está pequeño? A todo momento quiere vivir pegado al pecho y se le suelta y agarra a llorar. Pues eso nos pasa a nosotros cuando estamos recién convertidos con el Padre. Somos muy bebés en todo, lloramos por todo, queremos razones por todo, queremos que nos explique por todo. Y el Padre dice, venga, yo ya estoy cansado de darle tetero espiritual, yo quiero que coman ¿qué? Vianda. Sí, porque es que uno toda la vida no se puede quedar como un bebé. ¿Usted se imagina yo 21 años después con doctrina de bebés? ¿O actuando como un bebé inmaduro? No, hermano. La palabra nos enseña que hay un tiempo establecido para uno crecer espiritualmente. ¿Cuál es ese tiempo establecido? Vayamos a los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuánto duró la escuela de ellos? 1 año. Según en los escritos grecorromanos, dice que el ministerio de Yeshua fueron 3 años y medio. Pero en textos profundos, es 1 año que Yeshua estuvo sirviendo. Pero bueno, digamos 3 años y medio, pero ese cuenta en 1 año los capacitó. En 1 año. Pero la Reina Valera dice 3 años y medio. Entonces, pongámonos a pensar, si usted en 3 años no crece, ¿qué cree que va a pasar después de 3 años? ¿Le va a pasar a usted lo que le pasa a los bebés de 5 años que todavía quieren estar pegados? De le pucha a la mamá. Hombre, todo tiene un tiempo establecido para nosotros como servidores de Yahweh. Entonces, démonos cuenta que Daniel, a pesar de todas esas pruebas y todo lo que sucedió,
Yahweh le dice, por tus palabras he que venido. Entonces el Padre en ningún momento nos quiere soltar. El propósito del cual es habitar en medio de nosotros, en nuestro cuerpo. Otro hombre que era tremendo en la Biblia fue el apóstol ¿qué? Sheliat. El apóstol Pablo. Dice que uno de los personajes que escucharon la voz de Yahweh y se mantuvo fiel a sus palabras es reconocido como uno de los grandes hombres de las Sagradas Escrituras, del Brit Harachá, o sea, del pacto renovado. Y fue un personaje que predicaba constantemente que conforme a las nuevas quejilas alrededor del mundo antiguo, el apóstol hizo 3 viajes misioneros que partieron desde el Medio Oriente, Europa, especialmente en Italia, donde tuvo la oportunidad de formar y entrenar a diferentes servidores, apóstoles jóvenes. Además representa uno de los autores más destacados de la Brit Hadashah. Y en el siguiente pasaje podemos observar cómo Saulo fue transformado por medio de Yahweh cuando éste se le apareció. Vamos a ver cómo le habló Hechos 9:1-9. María, cómo Yeshua le habló a quién, a este apóstol, hermano. Entonces démonos cuenta que a veces escuchamos los textos, los leemos, pero a veces decimos, bueno, ¿y cómo yo sé que Yahweh me llamó? Pues estamos mirando cómo son las maneras que el Padre opera para acercarse y llamar la atención de nosotros. Hechos 9:1-9. Saulo, respirando a una amenaza sin Un poquito más duro, María, que yo soy sordito. Saulo, Sí, ahora sí. respirando a una amenaza sin muerte Eso. contra los discípulos del Eterno, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Eterno, ¿qué quieres que yo haga? Y el Eterno le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Párese, Josué. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Quién le habló a Pablo? Yeshua. ¿Y qué le respondió Pablo? ¿Ya Pablo antes había hablado con el Eterno? No, fue la primera vez que estableció y entabló una conversación. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un fariseo, un intérprete de la ley, un perseguidor de la quejilá de los sectas de los nazarenos. Cuando dice que dura cosas dar goces contra el aguijón, dése cuenta que él después fue aguijoneado por los mismos de la secta, la circuncisión. Entonces analicemos cómo Yahweh establece una comunión para después darle una revelación. Y si usted nota, la mayoría de los textos en Hechos de los Apóstoles, en la carta a Corintios, la carta de Timoteo, los Filipenses, la Tesalónica, Filimón, todos esos textos aún se le atribuye a la carta del libro de Hebreos. Son unas cartas reveladoras, donde un hombre se propuso en su corazón a entablar una conversación con el Eterno, no por letra, sino por revelación de Yahweh. Por eso él era un intérprete, y por el amor de Yeshua y por todo lo que hizo Yeshua, lo contó todo por basura. ¿Qué contó por basura? Las tradiciones y las leyes del Talmud de los hombres de aquel entonces. Y dice que él recibió tanta revelación que cuando leemos los textos y las cartas de él a través de la presencia del Espíritu Santo, nos lleva a mostrar cómo es el poder de Dios en acción sobre un creyente, hermano. Y cómo se establece y cómo él habla en 1 Corintios 6:19, cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: no ignoren que el cuerpo de ustedes es templo vivo del Espíritu Santo. ¿Por qué le hablaba a los corintios en ese entonces? Por la idolatría y por lo que se movía en contexto con todo ese movimiento grecorromano
en esos territorios y por tanta prostitución y tanta cosa que se movía. Entonces démonos cuenta que Yahweh utilizó la boca de él como siervo y como profeta para hoy en día nosotros entender qué es lo que el Padre quiere en nuestra vida. Ya escuchamos a Moisés. Moisés dijo, siéntese y escuchen la ley y los mandamientos, listo, pónganlos por obra. Pum, pasamos al Brit Hadashah. Dice el apóstol Pablo, bueno, ahora van a recibir poder de lo alto. ¿Para qué? Para que puedan resistir el embate, los dardos y el ataque del enemigo. Para que ustedes puedan tener un acercamiento a mí. Para yo poder demostrar a ustedes y hablarles cuáles son los tiempos venideros. Porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de Yeshua. Brit Hadashah, pacto renovado, el Padre nos está hablando del fin de los tiempos. Entonces la gente pregunta, pero ¿cómo será el fin de los tiempos? Y si no hay hombres de Dios que estén recibiendo revelación, no como los cristianos ni como las religiones que pues llamaban a los... Miren, eso es triste, cuando en esas iglesias invitan a profetas que de profetas no tienen ni el nombre, porque es que un profeta, la tarea del profeta de Dios, ¿cuál es? Llevarme a la Torá. Efesios dice que la tarea del profeta es llevarme a la Torá, llevarme al principio de las sendas antiguas. Jeremías 7:16. Párense en los caminos antiguos y miren cuál es el camino nuevo, bueno, y con eso hallarán descanso para vuestras almas. Esa es la tarea de nosotros, esa es la tarea de un profeta, que el pueblo retorne a la Torá, y cuando retornen a la Torá va a venir visión y va a venir revelación de lo que el Padre ha permitido por misericordia en esta comunidad. Durante 15 años de ministerio lo ha permitido. Entonces démonos cuenta que de ser perseguidor pasó a ser ¿qué? Perseguido. Pero dése cuenta que el Padre le decía, porque es que hubo un momento que él empezó a orar como que, Padre, mírame esto, cuando dice que lo del aguijón, que había sido puesto un aguijón y lo malinterpretaron con una enfermedad. El aguijón es, acuérdense que él era un aguijonador para después ser aguijonado. Entonces, de ser perseguidor pasó a ser perseguido por la circuncisión. Entonces Yahweh o Yeshua le dice, bástate de mi gracia porque tu debilidad se perfecciona en mi presencia. Eso era, no estaba hablando de ninguna enfermedad o que él tenía ceguera. Vea, si hubiera tenido ceguera, yo no creo que hubiera escrito todas las cartas de por Dios. No hubiera escrito eso. ¿O cuándo ha visto usted un cegatón escribiendo? No, hubiera tenido compliques para escribir. Y ya por último vamos a leer la de Bernabé. Como el Padre... Este personaje también es considerado como uno de los personajes destacados dentro de la Biblia por ser un gran impulsador a la formación de nuevas quejilás en el mundo griego. Además tuvo el honor de cubrir bajo su manto la cobertura sobre el apóstol Pablo, cuando nadie confiaba en él. Por otro lado fue un hombre leal a Yahweh, ya que era un fiel misionero que predicaba la palabra y practicaba la oración alrededor del mundo. De esta manera, todos los seguidores, el remanente fortalecido en el mundo hebreo, en aquel entonces, debido a su labor plausible de este gran hombre de la Biblia, esto lo podemos apreciar en la siguiente cita bíblica. Leamos por favor Hechos 13:2-5, Alejito. Y vamos a ver quién era ese tal Bernabé. ¿Cuál fue la tarea de él? Hechos 13:2-5. Dice la escritura, mientras estaban celebrando el culto de Adón y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Yahweh en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Deje cuenta, Bernabé y Pablo, en unas cartas anteriores vemos que Bernabé estaba lleno de miedo. Decía, pero ¿cómo me va a llamar a mí para guiarlo a él si él venía acostumbrado a matar a muchos? No sea que a mí también me decapite. Y le dijo el Pedro, tranquilo. Entonces le dijo el padre a Bernabé, tranquilo, porque él ya tiene un espíritu, ¿qué? Diferente, ya lo transformé, ya lo cambié. Y aquí nos damos cuenta que ellos ya están trabajando en equipo para una misión, pero dése cuenta que sin el poder del Espíritu Santo, nada se puede concretar, hermano. Y ya para terminar, en Hebreos capítulo 1, miren lo que dice Hebreos capítulo 1. Y esto ya es la terminación de esta enseñanza de comunicación como medio de revelación. Yahweh habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Mire, Yahweh habiendo hablado muchas veces y Yahweh habla de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Pero notemos que lo que nos dice en el primer versículo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, a quien asimismo se hizo o hizo el universo. Y notemos algo, que hay un texto en el libro de Juan, donde a través de la carta de Juan dice, mi Padre y yo, dice Yeshua, mi Padre y yo somos uno. Y mi Padre y yo queremos hacer morada en ustedes para que ustedes sean uno en nosotros. Entonces, le hago una pregunta. Si volviéramos al Antiguo Testamento y hubiéramos podido hablar con los del Antiguo Testamento, ¿qué creen ustedes que ellos pensarían de lo que nos está pasando en este tiempo? Dirían, wow, ya no tienen ustedes que entrar a un tabernáculo, no tienen que entrar a un santuario, no tienen que matar el cabrito, no tienen que matar la oveja, no tienen que purificar la ropa, no tienen que hacer lavatorio, no tienen que lavar, es más, tenían que lavar las propias casas, lavar todo lo que era para poder uno estar supuestamente con las vestiduras limpias. Hoy en día nos dice que nosotros fuimos lavados y regenerados por la sangre del Cordero. Fuimos ya regenerados, fuimos escogidos, fuimos libertados. Y súmele y añádale que el Padre y el Hijo quisieron de entrar a la presencia, a habitar dentro de ese cuerpo, para que nosotros seamos uno en Él y ellos uno en nosotros. Entonces le hago una pregunta, este cuerpo tan pequeñito, tan vulnerable, tan débil, porque este cuerpo es enclenco ante la gloria de Dios. Porque ¿quién puede sostener la magnitud de Dios? Es más, ni el universo soporta la gloria de Dios, ni el universo. A veces nos dejamos impresionar, miren, este punto es ya para terminar. A veces nos dejamos impresionar por cosas tan tontas y tan absurdas, porque somos tan inmaduros y tan pequeños espiritualmente que a veces no entendemos lo que el Padre hizo en nosotros. Usted mira la magnitud del mar y se sorprende, ¿cierto? Usted mira el mar y dice, el que va por primera vez y ve el mar dice, ¡wow! ¿Cómo es el mar de grande? ¿Y cómo tiene el mar la plenitud? Y uno dice, wow, y el Padre dice, venga, y mi plenitud es mayor que ese mar, y mi plenitud es mayor que la tierra, y mi plenitud es mayor que el universo, y mi plenitud es mayor que las constelaciones, mi plenitud es mayor que todo. ¿Y dónde creen ustedes que está habitando ese que creó toda la plenitud? En esos cuerpos tan pequeños y tan limitados que a veces no permitimos que el Padre entre. Por eso a veces renovar la mente no es fácil. Y Yahweh nos está diciendo, venga, si ustedes quieren tener comunión y revelación, para que sus mentes sean reveladas, hombre, empiecen a establecer conversación conmigo. Pero dense cuenta que Él primero nos pone unas cartas, nos pone reglas y preceptos y leyes para yo poder tener un acercamiento al Eterno, al Kadosh Baruj Hu. Bueno, con todo este mensaje terminamos hoy la segunda parte de la enseñanza comunión. Nos lleva a la revelación.